El tablero político de América Latina atraviesa una transformación que hasta hace pocos años habría parecido impensable. Las dinámicas que históricamente habían definido las relaciones de poder en la región se ven ahora cuestionadas por el surgimiento de nuevos actores y por la decisión de algunos gobiernos de asumir un rol más firme frente a las tradicionales presiones externas. Uno de los giros más llamativos se ha dado en torno a la situación de Venezuela y la manera en que su defensa se ha convertido en un punto de unión para varios países que buscan reconfigurar la correlación de fuerzas en el continente. En el centro de esta nueva dinámica aparece la postura de México, respaldada por un grupo de potencias emergentes, lo que ha derivado en un desafío directo a la presencia e injerencia de Estados Unidos en la región. Desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, Venezuela se transformó en un foco de tensiones con Washington. El impulso de un proyecto político que apostaba por una mayor independencia económica y por un discurso de soberanía nacional provocó la reacción inmediata de Estados Unidos, que comenzó a considerar al país caribeño como un contrapeso estratégico incómodo en su propia esfera de influencia. A lo largo de las últimas 2 décadas, se sucedieron sanciones financieras, bloqueos económicos, campañas diplomáticas y diversas maniobras de presión, cuyo objetivo fue debilitar al Estado venezolano y fomentar un cambio político acorde con los intereses de la Casa Blanca. Sin embargo, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro, al igual que antes el de Chávez, encontró respaldo en aliados internacionales que permitieron resistir las embestidas más duras. La cercanía con Rusia y China, traducida en acuerdos energéticos, financieros y militares, fue una de las principales tablas de salvación frente al aislamiento impuesto por Occidente. Lo que parecía una pulseada bilateral terminó extendiéndose a escala global. La defensa de Venezuela adquirió una dimensión mucho mayor al ser respaldada por países que representan polos de poder emergente en el sistema internacional. Las sanciones que pretendían aislar al país sudamericano acabaron acercándolo más a esas naciones dispuestas a desafiar la hegemonía estadounidense. En ese contexto, México asumió un papel inesperado pero decisivo. Su liderazgo, sostenido en una tradición diplomática marcada por la doctrina de la no intervención y el respeto a la soberanía de los pueblos, dio un paso adelante al expresar un rechazo explícito a las prácticas de injerencia extranjera. No se trató solamente de una posición simbólica, sino de un pronunciamiento con efectos concretos en el plano regional, al unirse a la voz de aquellos que consideran que América Latina debe trazar un destino propio sin tutelajes externos. La firmeza del discurso mexicano dejó en claro que la neutralidad no equivalía a pasividad. A partir de un planteamiento jurídico y político enraizado en su propia constitución, el gobierno mexicano señaló que la intervención en los asuntos internos de otros países es inadmisible y que los principios de autodeterminación y soberanía son irrenunciables. Con esa declaración no solo se cerraba la puerta a cualquier intento de alineamiento automático con los dictados de Washington, sino que se enviaba un mensaje de respaldo directo a Caracas. Venezuela, lejos de quedar aislada, veía cómo una nación latinoamericana con peso político y diplomático tomaba partido en defensa de su derecho a decidir su futuro sin presiones externas. El respaldo mexicano coincidió con el fortalecimiento de la cooperación entre Caracas y potencias extrahemisféricas como Rusia y China. Moscú había profundizado su relación militar y energética con Venezuela, garantizando suministros de armamento, asesoría técnica y proyectos conjuntos de explotación petrolera. Pekín, por su parte, incrementó sus inversiones en infraestructura, financiamiento y acuerdos de comercio en condiciones preferenciales. Esa doble apuesta contribuyó a sostener la economía venezolana en momentos críticos, al tiempo que reforzaba la idea de que el país contaba con un colchón de apoyo internacional capaz de resistir las sanciones impuestas por Occidente. A este eje se fueron sumando otras naciones dispuestas a cuestionar el intervencionismo estadounidense en la región, conformando un entramado de alianzas que poco a poco fue debilitando la estrategia de aislamiento promovida por Washington. En paralelo, América Latina comenzó a mostrar signos de un reacomodamiento general.
El cansancio ante décadas de intervenciones externas, golpes encubiertos, condicionamientos económicos y presiones diplomáticas llevó a varios gobiernos a replantear su política exterior. Lo que en un inicio parecía una defensa puntual de Venezuela se transformó en un debate más amplio sobre el futuro de la región. La idea de que América Latina debía dejar de ser considerada un patio trasero de Estados Unidos cobró fuerza y encontró eco en distintas capitales. Esa visión conectaba directamente con el planteamiento mexicano y con la agenda de quienes abogaban por una redistribución del poder global más equilibrada. El impacto de esta nueva articulación no se limitó al terreno político o diplomático. Las consecuencias económicas comenzaron a hacerse visibles en la medida en que Venezuela logró diversificar sus vínculos comerciales y financieros. Los acuerdos con Rusia y China le permitieron acceder a inversiones que compensaron parcialmente la caída provocada por las sanciones occidentales. Nuevas rutas de cooperación en materia energética, tecnológica y de infraestructura abrieron alternativas que redujeron la dependencia de mercados tradicionales. Al mismo tiempo, otros países de la región empezaron a valorar la posibilidad de integrarse a esquemas que disminuyeran su vulnerabilidad frente a las presiones económicas de Washington. En conjunto, estas dinámicas configuraban un escenario en el que Estados Unidos ya no podía actuar con la misma libertad que en el pasado para imponer su voluntad en el continente. La reacción de Washington frente a este panorama combinó un endurecimiento de su retórica con intentos de desacreditar a los gobiernos que respaldaban a Caracas. Sin embargo, la realidad mostraba que las sanciones, lejos de doblegar a Venezuela, habían terminado por acercarla más a sus aliados estratégicos y habían servido de catalizador para la consolidación de un bloque de resistencia. La insistencia en el intervencionismo y las medidas coercitivas comenzaba a resultar insuficiente para garantizar la influencia estadounidense en América Latina. El surgimiento de un frente articulado en torno a la soberanía y la autodeterminación planteaba un desafío inédito para la política exterior de la Casa Blanca. La importancia de México en esta coyuntura radicaba en que su postura trascendía el caso venezolano y se proyectaba como una defensa general de los principios que habían sido históricamente vulnerados en la región. Al alinearse con aquellos países que buscaban un reequilibrio en las relaciones internacionales, México enviaba una señal de que la era del sometimiento automático a las decisiones de potencias externas estaba llegando a su fin. Este posicionamiento, además, abría un horizonte de cooperación latinoamericana en el que la integración no estuviera condicionada por los dictados de Washington, sino por los intereses propios de los pueblos de la región. América Latina, rica en recursos estratégicos y con un peso demográfico considerable, empezaba a concebirse a sí misma no como un espacio subordinado, sino como un actor colectivo capaz de incidir en los grandes debates globales. La defensa de Venezuela se convertía, en este sentido, en un símbolo de la resistencia frente al intervencionismo, pero también en un punto de partida para repensar el papel del continente en el sistema internacional. Las alianzas tejidas alrededor de Caracas reflejaban un cuestionamiento más profundo al orden establecido y a la pretensión de Estados Unidos de mantener un control exclusivo sobre la región. En este proceso, la firmeza mexicana y el respaldo de potencias emergentes funcionaban como catalizadores de un cambio de época. La convergencia entre el principio histórico de no intervención y la búsqueda de un mundo multipolar reforzaba la idea de que América Latina podía y debía decidir su rumbo sin presiones externas. La defensa de la soberanía dejaba de ser una consigna abstracta para transformarse en una práctica concreta que articulaba posiciones, estrategias y alianzas. La transformación en curso, con todas sus tensiones y desafíos, evidenciaba que el equilibrio de poder en la región ya no respondía exclusivamente a la lógica de la hegemonía estadounidense, sino a un entramado más complejo en el que actores regionales y extrarregionales disputaban influencia. Así, el caso venezolano pasó de ser un conflicto bilateral con Estados Unidos a constituirse en el epicentro de un debate sobre el futuro político y económico de toda América Latina. Lo que estaba en juego no era solo el destino de un país, sino la posibilidad de que la región en su conjunto avanzara hacia una etapa de mayor autonomía. En esa dirección, las decisiones tomadas por México y por las potencias que lo acompañaban proyectaban un horizonte distinto,
en el que la voz de los pueblos latinoamericanos adquiría un peso mayor frente a los intereses externos. El proceso en marcha no estaba exento de riesgos ni de reacciones, pero representaba un punto de inflexión que difícilmente podría ser revertido sin costos significativos para quienes pretendieran restaurar el viejo orden.